Buenos días a todos los presentes. 9 de la mañana, hoy es 27 de marzo de 2018. Iniciamos diligencia en el proceso penal signado con el número 17-2011 ante el tercer juzgado unipersonal de Lima, que despacha para este caso la jueza Naico Coronado Salazar. Adelante con la identificación de las partes. Señor fiscal. Señorita juez, al señor representante de la Procuraduría, señores abogados defensores y acusados presentes, muy buenos días. Quien habla, José Domingo Pérez Gómez, como representante del Ministerio Público, con los mismos datos que ya constan en el registro de este juzgamiento. Gracias. Doctor Civil. Muy buenos días, señorita juez, señor representante del Ministerio Público, colegas y personas presentes. Por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción concurre el abogado Edi Adrián Batalleros Vizcarra, con los datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias. ¿Defensas? Muy buenos días, señorita juez, y a todos los presentes. Mi nombre es José Orrego Sánchez, abogado defensor de Rómulo Augusto León Alegría, con los demás datos que ya se consignaron en sesiones anteriores. Gracias. Siguiente defensa. Buenos días, señorita magistrada, señor representante del Ministerio Público, la Procuraduría, colega de la defensa técnica de Rafael Fortunato Canán Fernández, el abogado Freddy Martín Sarabia Paredes, con demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Defensa del señor Cifuentes. El señor Cifuentes. Señor, para registro. Señor procesado. Sí. Buenos días, señorita jueza. Rómulo León Alegría, procesado. Muy bien. Nos falta la defensa del señor Cifuentes. Pasado. El doctor David Rosales Melgarejo. A ver. Y también el señor Cifuentes, que siempre viene, ¿no? ¿Alguna noticia de su patrocinado, doctor? En la defensa del señor Canán. Sí, señorita magistrada, tal como se acreditó en la sesión anterior, el señor Fortunato Canán fue intervenido quirúrgicamente, está en franca recuperación, pero todavía tiene dificultades para poder hablar. Por lo que solicitamos que en próximas sesiones pueda realizarse la videoconferencia. ¿Ya salió de su estado de cuidados intensivos? Sí, ya salió. Ya. Igual nos comunicará con la documentación respectiva para ver el tema de la videoconferencia. Ok. Bien. Tenemos un pequeño inconveniente, todavía no se presenta una de las defensas, nos tendrá que señalar el motivo de su retraso en cuanto llegue. Para hoy están las declaraciones de los testigos Alan García Pérez y Jorge del Castillo, 9 de la mañana y 9:30. Señor Cifuentes, al registro, por favor, el micrófono y nos dice después su abogado, ¿ya? Buenos días a todos, señorita juez. Luis Enrique Cifuentes Valverde, DNI 42 24 43 46. Mi abogado me dice que está a un par de minutos de la sala. Muy bien. Bien, nos han señalado que ya se encuentra presente el testigo García, está esperando en una sala contigua. Respecto del señor testigo Jorge del Castillo, en todo caso vamos dando cuenta respecto a su notificación. Señorita especialista de causa. Muy buenos días con todos. Doy cuenta de mis funciones que el día 28 de febrero del 2018 se ha cursado un oficio al congresista Jorge del Castillo Gálvez, siendo recepcionada por su asesora Dulce Chávez, dejando consignada con el sello y con su puño y letra. Usted está notificado para el día de la fecha. Está debidamente notificado el congresista. ¿Hay algún documento que dar cuenta, algún escrito? Hasta ahorita no, doctora, no ingresa ningún escrito. Muy bien. Vamos a tener que hacer un breve receso. Señor Cifuentes, su abogado dijo 2 minutos, ¿no? Sí, lo voy a llamar. Vamos a hacer un breve receso hasta que se presente y nos dé las razones de su tardanza y iniciaremos a continuación con la declaración del testigo García, ¿ya? Breve receso, 9:04 de la mañana.
9 de la mañana con 8 minutos. Tenemos ya la presencia de las defensas que faltaban. Adelante con la identificación y nos darán un motivo de la tardanza. Adelante. Buenos días, señorita magistrada. Con las disculpas del caso, hemos tenido un percance en el trayecto aquí a juzgado. Quien les habla, Narda Lisbeth Santisteban Ganosa Rodríguez, defensa técnica del señor Luis y Fuentes Valverde, y como interconsulta en esta audiencia. Señorita magistrada, de todos los presentes, muy buenos días. Quien les habla, David Rosales Melgarejo, solicitando las disculpas del caso por la demora. Ya. Al ser probablemente una segunda vez que llegan tarde, vamos a tomarlo en cuenta, pero una siguiente vez serán pasibles de una llamada de atención, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar la jornada de la fecha. Señorita magistrada, Diga, señor fiscal. tal vez para ilustración del Ministerio Público, vemos personas que están sentadas en estos espacios que son destinados para los sujetos procesales. En todo caso, si pudiera informarnos si se trata de público presente o alguna clase de abogados de los testigos o testigos que van a concurrir. Vamos a escuchar en todo caso al especialista de audiencia sobre el tema. En todo caso. Señorita magistrada, de cuenta usted que son personas públicas. Se les indicó que iban a estar en la parte posterior de la franja amarilla. Sin embargo, desconozco cuál es el motivo de que estén ahí. Está en la parte de acá. Bueno, es público. En todo caso, podrían instalarse, tal vez, son públicos, ¿no? ¿O son abogados? Familiares. En todo caso, podrían estar en la parte de las sillas más atrasito para efectos de evitar cualquier tema menor, ¿no? Eso es. Muy bien. Ahora sí, señor fiscal. Sí, señorita magistrada. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la declaración del primer testigo. Que pase, por favor, el testigo Alan García Pérez. Testigo ofrecido por la defensa, ¿no? Señor testigo, pase, por favor. Gracias. Buenos días, señor. Buenos días. Tome asiento. Sí. Nos acomodamos allí. Muy bien. Sí. Buenos días. ¿Nos dice su nombre completo para el registro? Alan Gabriel García Pérez. Alan Gabriel García Pérez. ¿Le falta un prenombre? No lo uso nunca, pero Ludwig, si quiere usted. Así es. En homenaje completo. a Beethoven. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Correcto. ¿Su número de DNI? Eso es una complicación. ¿Tenemos acá su DNI? Sí, por favor. Disculpe, sabe. No lo tengo en la memoria. A ver. 077-68359. Exactamente, ¿Sí? me parece. No sabe su número de DNI. Disculpe, ¿no? Lo uso. No nos suele pasar, pero vamos a tomarlo en cuenta, no se preocupe. ¿Su dirección domiciliaria? Manuel Freire, Santander, 121, Miraflores, Lima. Muy bien. ¿Su grado de instrucción? Superior. Muy bien. Señor García Pérez, ha sido convocado para este juicio en calidad de testigo. Este es un juicio que se sigue contra los procesados Rafael Fortunato Canán Fernández, Rómulo Augusto León Alegría y Luis Enrique Cifuentes Valverde. A ver, les pedimos por favor no mayor movimiento, estamos en una audiencia judicial, respetamos el trabajo del periodismo, pero les pedimos respeto para la sesión. Tiene que transcurrir con normalidad. Gracias. Continuamos, señor García Pérez. Muy bien, le decíamos que este juicio se sigue contra los procesados Rafael Fortunato Canán Fernández, Rómulo León Alegría y Luis Enrique Cifuentes Valverde. ¿Con alguna de estas personas le une algún vínculo de parentesco o familiaridad? No. Bien, le decimos esto en razón a que si hubiera algún vínculo de parentesco o familiaridad no estaría obligado a declarar. Muy bien, siendo así, vamos a tomarle el juramento o promesa de honor según sus creencias. ¿Podemos tomarle juramento? Sí. Levanta una de sus manos, por favor.
Alan Gabriel Ludwig García Pérez. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? Lo juro. Muy bien, tome asiento, por favor. En caso de faltar a su juramento, estaría incurriendo en un delito que se llama falso testimonio en juicio. Colabore usted con la justicia a través de lo que le vayan a preguntar. Si algo no sabe o no recuerda, mejor dígalo así para que no se exponga a un tema de falsedad. Si durante los interrogatorios escucha que alguien se opone a una pregunta y dice objeción, no se adelante usted a contestar hasta que nosotros la autoricemos. Finalmente está obligado a contestar a todas las preguntas, salvo alguna que pueda usted vincularlo a un tema de delito. Usted puede decir, eso no voy a contestar, y no, nadie lo puede obligar. ¿Está bien? ¿Entendido? Muy bien, vamos a empezar entonces el interrogatorio directo por parte de la defensa a la que ha sido admitido el testigo, la defensa del señor León Alegría. Adelante, señor abogado. Buenos días, señor García. Buenos días. Mi nombre es José Orrego Sánchez, soy el abogado defensor del señor Rómulo León Alegría. Solo para los efectos del registro, ¿qué profesión tiene usted? Abogado. Abogado. Y es un hecho histórico que usted fue presidente entre el año 2006 y el año 2011. Y para los efectos del interrogatorio, lo que yo deseo conocer es ¿cuál era el plan de gobierno que tenía su administración con respecto al sector salud en el quinquenio 2006-2011? Objeción, señorita magistrada. Esa pregunta es una pregunta que no es pertinente al objeto materia de la acusación. Creo de que su judicatura en sesiones pasadas ha señalado de que las preguntas tienen que ser respecto a las premisas fácticas que el Ministerio Público ha formulado, y en este caso el abogado defensor estaba buscando generalizaciones respecto a los temas. Doctor, vamos a proceder a resolver su objeción y le vamos a declarar infundada, porque es la primera pregunta. Queremos entender el motivo por el cual la defensa ha ofrecido al testigo. Por lo menos dejemos trabajar algunas preguntas para lograr ubicarnos. Conteste el testigo. En síntesis, señora magistrada, mejorar la atención general de la salud a través de una reducción del precio de los medicamentos, de una extensión de la atención hospitalaria y las intervenciones hospitalarias, y naturalmente de una mayor edificación de hospitales en las zonas en las que no existieran. Específicamente con el tema de infraestructura que usted acaba de tocar, señor García, ¿cuáles eran esas metas específicas para ese quinquenio? No había una meta numérica, como usted puede verificarlo en el programa de gobierno, sino de manera general, pero no se dijo vamos a edificar 30 hospitales, 150 hospitales, como escuché de un gobierno posterior, porque un gobierno tiene siempre muchos problemas financieros, de manejo social, que hacen a veces inalcanzables las metas que se propone. Pero puedo sintetizar que al término del gobierno habían sido edificados 47 hospitales entre la Seguridad Social y el Ministerio de Salud. Y específicamente para la ciudad de Lima, ¿cuál era el plan que se había trazado para la construcción de hospitales? Fundamentalmente atender los hospitales de altísima especialidad de los que teníamos gran carencia. Por eso construimos el INCORE, el Instituto del Corazón. Por eso se hizo el nuevo Hospital del Niño para atención de alta especialidad en la infancia. Y extender básicamente en el tema de la seguridad social la atención al número de afiliados que calculábamos iba con el crecimiento del país a multiplicarse. Este plan de construcción e infraestructura de los hospitales a nivel de Lima incluía la construcción de hospitales en la denominada Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. No en esos términos. Las primeras ideas que se barajaron fue primero atender las emergencias. El Hospital Casimiro Ulloa en San Antonio, por tocar uno de los que existen en Lima, es un hospital que presta un servicio inmediato, urgente, por ser de emergencias, y muy sentido por la población. Y en los primeros consejos de ministros se mencionó la necesidad de clonar, de hacer varios de estos hospitales. La idea estuvo allí, lamentablemente el criterio del Ministerio de Salud fue diferente,
y no se logró hacer ese tipo de hospitales que hubieran sido percibidos por la población más cercanamente. Solo para aclarar las cosas, ¿a qué se refiere usted cuando dice que el criterio del Ministerio de Salud era diferente? Bueno, los médicos y los arquitectos hospitalarios y la política pública de salud puede diferir de los objetivos que un lego, como yo, como usted, en atención de salud puede plantear. Todos queremos que haya más cobertura, mejores medicinas, más alta especialidad, pero ¿cómo hacerlo? Eso corresponde ya a los especialistas, cómo distribuir las áreas. Entonces, en ese sentido, posiblemente el Ministerio de Salud tomó otras ideas. En el año 2007 era ministro de Salud el señor Carlos Vallejo Sologuren. ¿Qué perspectivas o análisis le dio él respecto a la infraestructura hospitalaria en el Perú en ese momento? Bueno, él fue el primer ministro de Salud que nombré en el gobierno. Es un gran especialista, usted lo sabe, en cáncer, en la oncología, y es reconocido además por haber sido antes viceministro de Salud y después director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que inauguré en mi primer gobierno, por cierto, es bueno recordarlo, y que ha servido a millones de peruanos. Entonces, él compartía el concepto de la alta especialidad, la atención generalizada que se hace en otros países debe ser básicamente complementada en nuestra patria con atención de alta especialidad en cirugía y en tratamiento médico. Pero específicamente, y de lleno a la pregunta era, ¿qué le informó el entonces ministro Carlos Vallejo sobre la infraestructura hospitalaria en el Perú y específicamente en Lima? Bueno, usted apela a la memoria de un elefante, que no soy. Si pudiera recordar. Supongo que en el caso de los consejos de ministros, los primeros, cada ministro tenía que decir cómo encontraba, y ya lo había estudiado antes, su sector, y supongo que coincidimos nuevamente en el tema. Para mí el tema fundamental era el costo de las medicinas, y vuelve a ser hoy el costo de las medicinas porque estamos en manos de monopolios. Pero en segundo lugar, el problema era de la baja atención, además de una alta permanencia hospitalaria, que no es en los criterios modernos de la política de salud lo más deseable. De manera que, si mal no recuerdo, esto es lo que planteó. Hacia finales del año 2007 hubo un cambio en la cartera ministerial. Entró Hernán Garrido Leca a reemplazar a Carlos Vallejo Sologuren. ¿Nos puede decir cuáles fueron las razones para que se realizara este cambio en la cartera ministerial? Bueno, no sé si es pertinente a los hechos en materia de esta investigación, pero cada ministro tiene un tiempo, cada ministro tiene pues un programa que llega o no llega a cumplir, y supongo que en ese momento, pero ese ya es un tema opinable, ¿eh? No es un hecho. Lo que interesaba es que un ministro con vitalidad pudiera impulsar el trabajo de los médicos en horarios distintos y establecer turnos operatorios en las noches donde toda la infraestructura está mal utilizada. Dentro de esta nueva dinámica. Pero en ningún caso, si me permite usted concluir, sí, no, que hubiera señor García, una mala opinión o conducta del doctor Carlos García, Vallejo, que yo respeto. Gracias. Para mí estaba suficiente la respuesta. Gracias. No iba por ahí el tema. El tema es si hubo un cambio en la política de infraestructura en el tema de hospitales. Y ese es si esto tuvo injerencia en el cambio ministerial. No que yo lo percibiera, porque cada ministerio, y para eso es ministerio y establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo y la ley de cada ministerio, cuáles son sus atribuciones en ese campo. El presidente no está sentado allí para disponer en dónde exactamente se erige un colegio o dónde se construye una posta médica, un hospital. Los ministros dan prioridades a las muchísimas demandas que sobre eso existe, pero creo que no hubo un cambio básico en los criterios originales. Entre el año 2007 se aprobaron por lo menos 4 proyectos de inversión pública para la construcción de 4 hospitales. El Hospital del Niño, el Hospital de Lima Sur, Lima Este y Lima Norte.
Y ahí va la pregunta, si al cambio de ministro, y a la entrada del señor Hernán Garrido Leca, usted como jefe de Estado, ¿le dio algún tipo de indicación específica con respecto al desarrollo de estos proyectos de inversión pública? Ninguno que específicamente se alejara de los objetivos básicos que he dicho al responder la primera pregunta, ¿no? Usted recibía, tanto del señor Carlos Vallejos como el entrante ministro Hernán Garrido Leca, información sobre cómo iba el desarrollo de estos proyectos de inversión pública que le había mencionado en la pregunta anterior. Normalmente no se hace ese tipo de información en los consejos de ministros. Lo que hace el presidente de la República es verificar, y eso se hace a través muchas veces de la prensa y o de las inauguraciones que realiza el jefe del sector y a las que asiste a veces el presidente de la República, y uno puede confirmar allí cómo se están realizando los temas. Por ejemplo, sí era, volviendo a una de sus anteriores preguntas y a esta, el Hospital del Niño, que fue uno de los primeros que visitamos. Usted sabe, es práctica de los presidentes que recién llegan a visitar los hospitales y los colegios, ¿no? Correcto. Pero siempre se repite el tema. Pero la situación del Hospital del Niño en la Avenida Brasil era verdaderamente catastrófica, igual que la maternidad de Lima. Entonces, con el doctor Vallejos hicimos la visita correspondiente y establecimos cuál era la prioridad de tener un hospital de muy alta especialidad. Y ese encargo o esa prioridad que usted evaluó en su visita con el entonces ministro Carlos Vallejo, ¿en qué derivó o cuál fue la consecuencia de esa evaluación? Derivó en la incomprensión de muchos sectores de la población. Por ejemplo, el alcalde de San Borja, cuando fue identificado un buen terreno para hacer las cosas, consideraba que eso iba a traer mucha gente, me imagino que gente de condición más humilde, y que los vecinos no iban a estar a favor. Pues esta es la verdad. Hasta para hacer la estación del metro cercano teníamos muchas incomprensiones, y eso de acuerdo a la ley y a las autonomías que la ley establece para los gobiernos municipales y regionales, impone pues un trámite de espera a veces interminable. Pero en este caso sí se logró la construcción, sí se logró la implementación con las máquinas, pero idos del gobierno no funcionó eso, y espero que este gobierno sí lo haga funcionar debidamente. Y señor García, ¿usted tiene conocimiento que el proyecto de inversión pública del Hospital del Niño fue habilitado, luego deshabilitado y nuevamente fue habilitado? Periodísticamente, porque cuando se hizo la entrega de la obra terminada y de la instalación de las máquinas, estaban todos los tomógrafos, estaban todas las máquinas necesarias a una alta atención, y nunca comprendí por qué después se tomaron máquinas de allí para llevarlas a otros hospitales. Bueno, usted sabe, la política tiene muchas pasiones y odios, ¿no? ¿Y usted supo si en este largo proyecto de inversión pública del Hospital del Niño, su gobierno, por lo menos cuando usted estuvo ejerciendo la presidencia, pudo detectar alguna irregularidad en la construcción, en el planeamiento, en la proyección del hospital? Ninguna que yo sepa. Ahora, dado esta situación que nos ha explicado del Hospital del Niño, ¿recuerda usted si pasó algo similar con los otros proyectos, llámese el Hospital de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este? No sé si el señor Fortunato Canán tuvo que ver algo con el Hospital del Niño. No, le pregunto, para orientar mi respuesta, no sé a dónde vamos, porque hay un tema, esta audiencia. Vamos a ir seguramente a ese tema. Lo iba ahora por los otros 3 hospitales que estaban proyectados y que había un proyecto en el año 2007. Voy a terminar subrayando la objeción que hizo el señor fiscal. Pero yo no tengo conocimiento exacto de la marcha de cada uno de los proyectos, porque el cambio de ministros y después el señor Garrido Leca fue a su turno cambiado y sucesivamente, no permitía pues saber con exactitud cómo iba el proyecto de cada lugar. Ese era el punto que quería llegar. Lo importante era finalmente, llegamos al punto, lo importante finalmente era saber cuántos hospitales al término del gobierno y cuántos nuevos médicos se habían contratado. Eso es lo importante. ¿Cuántos miles de nuevos médicos? Vamos a pasar a otro tema. ¿Conoce usted a Fortunato Canán Fernández? Conocer no, lo he visto en 2 ocasiones. ¿En qué fecha recuerda usted?
Pues he traído apuntado después de verificar con otras personas, porque... Pero le pedimos que el papelito lo guarde. La idea es que como testigo declare lo que usted se acuerda. Si no se acuerda, la parte seguramente utilizará alguna técnica para que pueda recordar si es que hay una declaración previa. Esa es la idea. Bueno, muy bien, es extraño, pero todos debíamos guardar los papelitos. Entonces, el 26 de septiembre, según recuerdo, magistrada, después de haberlo... Disculpe, señor testigo, un poco más de corrección de parte de lo que está haciendo referencia el testigo. Entiendo que los que estamos con papeles en la mesa somos los sujetos procesales, que estamos cumpliendo un rol, y creo que usted ha dado una instrucción clara, y creo que no ha meritado una respuesta de parte del testigo en ese sentido. Bien, señor fiscal, no consideramos que haya habido una alusión personal a alguno de los presentes, pero sí en todo caso servirá su intervención para hacer una exhortación al testigo. Evitemos los comentarios que no sean atinentes al tema en cuestión. Bueno, yo no tenía ningún conocimiento de la existencia de esta persona, y el 26 de septiembre esto ha sido cotejado con los diarios de Palacio y además puede ser cotejado con el testimonio de los que allí estaban. Una muy famosa dirigente política de República Dominicana y periodista solicitó una cita y yo la acepté estando en reunión con con la comisión política de mi partido en la sala Grau de Palacio de Gobierno. Me pareció pertinente, era viuda de un gran dirigente político y periodista que ofrecía hacer una entrevista. ¿Recuerda el nombre de esta persona? La señora Peggy Cabral, esposa de José Francisco Peña Gómez, el gran líder del Partido Revolucionario Dominicano. Tratándose de una persona tan vinculada políticamente y tan importante en el Caribe y en Sudamérica, accedí y le dije al señor Mauricio Müller, hazla pasar, si está, hazla pasar. Y la señora entró, saludó a los presentes, a los que estaban allí, y ofreció hacer un programa de televisión de 1 hora. Yo le dije que no tenía tiempo en ese momento, y que en cualquier momento podía recibirla para hacer eso. Pero en ese momento dijo, hay unos inversionistas dominicanos que quieren hacer inversiones en el Perú, pero nadie los recibe. Y delante de todos, le dije, que vengan, vamos a ver qué quieren invertir aquí. Entonces, eso fue el 26 de septiembre del año 2007. Días después, el 9 de noviembre, habían concertado ya una reunión en la agenda y llegó esta persona. Allí conocí a este señor Fortunato Canán, delante de los edecanes y en la sala de embajadores. Lo recibí. ¿En compañía de quién llegó? No, solo. Lo recibí como he recibido cientos de empresarios a la búsqueda de facilitar la inversión en el país. Y esta persona comenzó a explicarme que construía hospitales, mostró unos libros en los que había unos hospitales construidos por él, según dice en Estados Unidos. Y después de escucharlo 15 minutos, llamé al secretario de la Presidencia, señor Nava, y le dije, ponga usted en contacto a esta persona que tiene proyectos hospitalarios con el ministro de Salud. Y como lo ha manifestado el ministro de Salud a través de una carta pública, en efecto recibió una llamada, concertó una cita con esta persona, lo recibió, pero consideró que no era adecuado su proyecto y que no interesaba al Ministerio de Salud y nunca más lo vio. De manera que el problema de hospitales con este señor Canán, con lo cual respondo, lo conocí de esta manera, habló de hospitales que nunca se hicieron, ni se hizo una licitación para que ese señor participara, ni participó en ninguna, y perdí la pista del señor Canán y punto. Señor García, en esta reunión esta primera reunión que usted sostiene con Fortunato Canán, ¿qué participación tuvo el señor Rómulo León Alegría? Ninguna. En esta primera reunión que usted sostiene con el señor Fortunato Canán,
¿él le manifiesta el interés de participar en concursos públicos o hacer la obra de una manera distinta? Pero la ley en el Perú y la Constitución establece que toda obra se hace por concurso público. Eso está descontado. A ver que se presente una persona y diga, oh, yo quiero venderle al Estado sin concurso, pues tendrían que ponerlo en la calle. ¿Y el señor Fortunato Canán le dijo cuánto era la proyección de inversión que él pretendía hacer en el Perú? No, en absoluto. Se limitó en los 15 minutos que estuvo conmigo a decirme que el proyecto de hospitales de más de 4 pisos que normalmente se estaban haciendo en el Perú y en América Latina era un tipo de proyecto totalmente obsoleto, que no correspondía a las nuevas tecnologías médicas que establecen, según dijo, 4 pisos. En ese momento yo pedí que le explicara todo eso al encargado del sector, que es el ministro. ¿Cuál es la indicación específica que usted le dio al señor Luis Nava con respecto a la presencia del señor Fortunato Canán? Objeción, pregunta repetitiva. No he hecho la pregunta del test. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál fue la indicación específica que dio al señor Luis Nava con respecto a la visita del señor Fortunato Canán? ¿Y ahí usted mantiene la objeción? Repetido. Sí, infundada la objeción. Esta es una precisión específica. Conteste el testigo. Ninguna indicación específica, solamente esta persona dice construir hospitales, que lo escuche el ministro de Salud. Ya es, por cierto, queda en interlínea decisión del ministro de Salud, al cual no llamé, al cual jamás le di ninguna indicación. Simplemente me dije, usted habla de hospitales, este tema yo no lo sé, que hable con el ministro de Salud. Y en efecto, como ha dicho el ministro de Salud en una carta, se produjo una llamada, él lo recibió y no hubo ninguna consecuencia. Muy bien, señor García. Dígame, el señor Luis Nava, luego de esta intervención que tuvo de cumplir lo que usted había ordenado, de presentar al señor Fortunato Canán con el entonces ministro de Salud, ¿le emitió algún tipo de informe a usted? ¿Le comunicó cuál fue el resultado de esta gestión? No, porque es simplemente una de las 100 gestiones. Oiga, por favor, ponga en contacto telefónico o avísele al ministro si puede recibir esta persona. No hay ningún informe, ninguna obra en marcha, ningún procedimiento, nada. Simplemente que lo escuche. ¿Era regular durante su administración en 2006-2011 que usted recibiera empresarios que llegaran? Totalmente regular y totalmente necesario. Y si el Perú creció más allá del 8% en los 5 años que goberné, fue porque impulsamos justamente la inversión en el país. Ahora, usted nos dijo que esta era una primera reunión. ¿Hubo una segunda reunión con el señor Fortunato Canán? 2 años después reapareció esta persona y también, ya lo he declarado en diarios y está escrito y consta en las actas en la agenda del Palacio de Gobierno, que nuevamente la dirigente política y periodista Peggy Cabral de Peña Gómez, como lo ha declarado ella a la prensa peruana y a la revista Caretas, volvió a solicitar una reunión con el señor Canán. Y yo había perdido de vista absolutamente los hospitales, sabía que no había ninguna licitación o se había hecho ninguna licitación en la que participara, pero en esa ocasión, aunque no es tema de esta investigación, esta persona se presentó cuando en efecto lo recibí, 3 días después de la solicitud de la señora Cabral, a ver de qué se trata, con una propuesta que en verdad sí me pareció interesante y novedosa y tecnológicamente tal vez útil. Si me permite extenderme un minuto a responderlo. La segunda reunión fue porque esta persona apareció ya no como constructor de hospitales, cosa que me llamó un poco la atención, pero la gente es multipolar en este caso, sino que él presentaba, aunque no era su empresa ni había descubierto eso, presentaba una tecnología molecular por la cual al petróleo pesado se le añade esa tecnología y se convierte en petróleo ligero. A mí me pareció muy importante por una razón muy simple. Los lotes petroleros que tiene Petroperú, e inclusive el lote
que tenía Repsol en el norte de la Amazonía peruana tienen petróleo muy pesado, por eso es que no se sacan. E inclusive no pasan por el gasoducto. Si se unieran al gasoducto, hace muy difícil el paso de un petróleo pesado que ya es como una especie de alquitrán. Entonces la idea me pareció muy buena, y en este caso, al igual que el anterior, le dije, comuniquen a este señor con el ministro de Energía y Minas, que en ese momento era el señor Juan Valdivia, y que vea si esto es cierto, ¿no? De pronto es interesante, y con él o con cualquier otro, si la tecnología es mundial, puede ser una solución para usar óptimamente el oleoducto norperuano, que estaba usándose muy por debajo de su capacidad. Dígame, y en esta segunda reunión, ¿qué participación tuvo el señor Rómulo León Alegría? Ninguna. Ninguna. Yo no tengo idea de que el señor Rómulo León hubiera participado. Me adelanto a una pregunta suya. En alguna ocasión, el señor Mauricio Mulder, secretario general del APRA en esos momentos y parlamentario, me hizo llegar, parece que, permítame decirle el nombre, Rómulo, tiene alguna relación con este señor Canán, y yo lo único que dije, por favor, díganle que lo mejor es que un aprista no tenga que ver con ningún inversionista que viene a invertir al Perú o que viene de fuera. ¿Y la razón por la que dijo eso? Bueno, porque ningún aprista, pues. Me anticipo a lo que justamente nos trae aquí. Es decir, ¿por qué? No sé, no me parece. Aunque sea absolutamente legal y ejerza su derecho de representar, o de ser abogado, de ser ingeniero, o de ser representante. Pero Rómulo sería mejor que no. ¿Rómulo León Alegría le solicitó en alguna forma a usted favorecer a Fortunato Canán? Jamás, porque sabe lo que yo hubiera respondido, señor. Jamás. ¿De alguna manera Rómulo León se comunicó con usted para ese propósito? En ningún momento, y estando presente la persona podrá ratificar que no hablamos durante los 5 años del gobierno. Por una razón o por otra. No hablamos. Entonces, yo no sabía en absoluto si él tenía amistad con la señora Cabral. De esto me enteré después, ya escándalo mediante más adelante, pero bueno. Dígame, ¿usted conoce a la señora Mirta Kunza? Pero naturalmente ha sido mi secretaria largo tiempo. En el quinquenio 2006-2011, ¿qué función cumplía? Secretaria del presidente de la República, no secretaria general de la presidencia, secretaria. Dígame, la señora Mirta Kunza tenía entre sus funciones recibir los correos electrónicos o comunicaciones que usted le enviaba. Normalmente los recibía ella. Yo nunca he tenido, estamos en otra época y pido mil perdones por mi demora tecnológica, pero el presidente, como se puede ver en todas las fotos, no tenía computadora sobre el escritorio, y bueno, para eso está toda la organización de Palacio. Reciben, ¿se imagina usted de las provincias e inclusive del extranjero la cantidad de correos electrónicos por una o por otra razón, invitaciones, sugerencias que le pueden llegar al jefe del Estado, como le estarán llegando al actual, y pedidos también, que harían imposible que uno pueda pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, sí, normalmente la señora Kunza, no recuerdo el nombre del email, del correo que tenía como presidente, quizás presidente Alan García o palacio.org. Y sé que allí, ya por todos estos problemas, habría llegado un mail en el 25 de abril del año 2008, me parece, pero como miles de mail no me fue comunicado. ¿Y qué decía ese mail? No sé, yo no lo he visto. ¿Por qué lo recuerda? Porque quienes han venido a declarar aquí y han buscado en la agenda, y la propia señora Kunza dice que había un mail, pero que jamás, además por orden de quien habla, no me comunicaban esos mails. ¿De qué tipo era el mail? No tengo idea, podría buscarse en la computadora del Palacio. Es decir, solicitaba cita. Oiga, pero ya al presidente, al que salió, al que entró y a los anteriores, las citas son el pan de cada día, no el pedido de citas. Entonces, no me lo pasaron. ¿Se refiere a que el señor Rómulo León le solicitó una cita? No.
Entiendo que era este señor Canán el que solicitaba una cita. Dígame, ¿en algún momento la señora Mirta Cunza le hizo saber a usted que el señor Rómulo León le había enviado correos electrónicos? No. Generalmente, ¿cómo era el filtro para poder despachar los correos electrónicos? Yo no que usted despachaba recibió? nunca con la señora Mirta. La señora Mirta mecanografiaba la agenda que se hacía a pedido de algunos ministros. Cuando viene un ministro extranjero, el ministro correspondiente dice: hágame un espacio el jueves, que va a estar un ministro extranjero, va a estar un visitante, un gran empresario mundial, que hay que mostrarle pues, el más alto nivel de poder para que tenga confianza. También de los pedidos que llegaban, pero que consideraran importantes, y la señora Mirta pues sintetizaba todo esto en una agenda que no podía tener más de 5 o 6 visitantes por día, ¿no? Señor García, ¿usted tomó conocimiento que el señor Fortunato Canán cursó una invitación al señor Luis Nava para viajar a República Dominicana? Conocimiento periodístico primero, y luego de conversar con Luis Nava, que fue muy ofendido porque se dio cuenta que esta persona creía, debe ser un modelo de la zona de allá, de República Dominicana, que agasajando, ofreciendo licores y viajes, sensibilizan o ganan la cercanía de las personas. Pero tengo entendido que el señor Nava contestó como se debe a ese ofrecimiento, ¿no? Absurdo. Te invito a visitar República Dominicana, ven con tu familia. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué buscas? Y ese conocimiento sobre la invitación al viaje del señor Luis Nava, ¿usted cuándo lo obtuvo? No tengo memoria de eso. ¿Pero fue antes o después de la primera, segunda reunión? Esto es después, que en el año 2008 se produjo lo que se llamó el escándalo de los petroaudios. Recién en ese momento me dijeron: oye, pero este señor intentó, como no se produjo ningún viaje y le rechazaron airadamente su invitación, Nava, obviamente el señor no me comentó el tema, ¿no? Porque sabía que tal vez yo me iba a enojar más que él. Entonces después, ya en el 2008, 2009, me lo comentó, y alguna vez más lo hemos vuelto a comentar, pero me pareció un atrevimiento de una insolencia. Durante las preguntas que le he hecho, usted dijo en sus respuestas que Fortunato Canán no participó en ningún concurso, no se construyeron hospitales, él no participó. ¿Por qué no se construyeron estos hospitales? Yo le ruego, para no fallar a la memoria, que se invite a los sucesivos ministros de salud. Lo que tenga usted en su conocimiento. No tengo conocimiento. No tiene conocimiento. Se construyeron 47, y por qué esos específicamente no lo sé. Cada ministro que entraba escogió en otra ubicación, otra especialidad. Finalmente, con respecto a este tema, ¿usted tuvo conocimiento que quien entonces era presidente del Consejo de Ministros, el doctor Jorge Castillo, se había reunido también con Fortunato Canán? No. ¿Él le informó en algún momento de estas reuniones? No estaba en sus atribuciones reunirse. El señor Canán, si habló de hospitales, háblele al ministro de Salud. Y si habla de moléculas para hacer más liviano el petróleo, háblele al ministro Valdivia. Para eso están los ministros. Pero no me comunicó. Eso es todo, señorita. Muy bien. Muchas gracias, señor Ministerio abogado. Público, ¿hay preguntas? Sí. Va a hacerle preguntas el representante del Ministerio Público. Voy a hacer unas, señor testigo, le voy a formular algunas preguntas. Primero, basado sobre lo que usted le ha respondido al abogado defensor, atendiendo que usted ha sido ofrecido por el abogado del señor Rómulo León Alegría para que concurra a este juzgamiento. Cuando el abogado le pregunta, señor García,
sobre un email del 25 de abril del 2008. Usted indica, en primer orden, que no sabe, pero seguidamente ha señalado usted que quienes han venido a declarar aquí lo saben. Mi pregunta es, ¿ha conversado usted con los testigos que han concurrido a este juicio anteriormente a usted? Bueno, le pregunté al señor Nava qué ha sido y de qué se trata. Y me dijo, no ha declarado esto y que lo único que aparece allí es un mail en que solicitaban una cita que ni se comunicó ni se concretó. Dentro o en las preguntas, bueno, en las respuestas a las preguntas que le formula el abogado, el señor Rómulo León Alegría, usted señala en las reuniones que sostiene con Rafael Fortunato Canán Fernández que este último le muestra, entiendo, hospitales. Precíseme, ¿cómo o qué es lo que le muestra a usted? Tenía un file, como lo tienen todos aquí, del que sacó la foto de unos hospitales de 4 pisos. Y allí me explicó, estos son los hospitales modernos y así es en Miami. Y aquí en el Perú se quieren construir, o en América, en Argentina se están construyendo hospitales de 8 pisos y eso encarece muchísimo, etcétera, etcétera. Parece que ese era el objetivo. Justamente en ese momento pedí, comuníquenlo con el ministro, que de esto no entiendo. Bien. Quiero que me precise porque usted, al abogado del señor Rómulo León Alegría, le responde respecto a este acto de mostrar, ya usted lo ha precisado, documentos de hospitales. Usted ha indicado... Fotos, perdón. Bueno, preciso, fotos, que finalmente es documento. Usted ha indicado, considero que no era adecuado el proyecto de hospitales. ¿Cuál es la pregunta? No, perdón. Por eso, quiero que precise. No, en ningún momento yo he dicho que no es adecuado el proyecto de hospitales. No. Mi pregunta va, precise, ¿a qué se refiere usted cuando le ha indicado al abogado defensor que usted consideraba que no eran adecuados? No, perdón. Quisiera que se lea exactamente lo que he dicho, porque en ningún momento he dicho que no eran adecuados los que mencionaba Canán, ni eran inadecuados los que se hacían en América Latina. Simplemente he dicho para su memoria que esta persona en el momento que sacó las fotos me dijo, se están haciendo hospitales que no son adecuados. Porque tener, si lo recuerdo muy bien, por todo este escándalo, tener 8 o 10 pisos de altura encarece muchísimo el traslado de los pacientes y la ubicación de las salas de cirugías. Eso es simple. Ya, en mi memoria tengo anotado de que usted señaló que era obsoleto el proyecto de hospitales de más de 4 pisos. No, yo no señalé, eso es lo que dijo el señor. Yo no sé de hospitales, señor fiscal. Dígame. Me hubiera opuesto a construir el hospital del niño si creyera que es inadecuado que tengan 6 u 8 pisos, porque ese proyecto tiene 8 pisos. Dígame, en ese momento, ¿quién era el ministro de Salud cuando sucede esa entrevista que usted tiene con el señor Fortunato Canán Fernández? Don Carlos Vallejos. Sí, perdón. Ya. El señor abogado le preguntó, el señor abogado defensor del señor Rómulo León Alegría... No, perdón, he interrumpido la objeción. No, simplemente la objeción ya fue extemporánea. El señor abogado defensor del señor Rómulo León Alegría le preguntó sobre el señor Hernán Garrido Leca, montañés siguiente ministro a Carlos Vallejos Ologuren. ¿Puso usted en conocimiento estos hechos respecto a esta entrevista que sostuvo usted con el señor Fortunato Canán Fernández
respecto a que usted en el desarrollo de las respuestas al abogado defensor ha indicado de que eso corresponde a los sectores de salud? Pues, a ver, precisemos las fechas. Si esta persona fue a ver al ministro Carlos Vallejos y no tuvo ningún resultado, su entrevista o su conversación, y no tuvo ningún escándalo ni investigación fiscal consiguiente en ese momento, no sé qué podría informarle yo al nuevo ministro, que no fuera más que baje usted, haga lo necesario para bajar los medicamentos, para ampliar el número de atenciones e intervenciones y para mejorar la relación. Y fue aquello que el señor Garrido hizo con tal vez demasiado empeño, porque entró en conflicto con el gremio médico, ¿no? El señor Hernán Garrido Leca le puso en conocimiento que se había entrevistado con el señor Rafael Fortunato Canán Fernández. No, en ningún momento. Y no ha habido ni siquiera trascendencia periodística de esos temas, ¿no? En este juzgamiento el señor Hernán Garrido Leca ha confirmado de que se reunió con el señor Rafael Fortunato Canán Fernández. ¿Tiene usted que decir algo al respecto? Supongo que después de su fallida experiencia con el ministro Carlos Vallejos, tal vez intentó, pero de todo esto no tengo conocimiento. ¿Por qué usted considera que fue fallida? Porque no tuvo ninguna consecuencia. Simplemente, es decir, presentó sus ideas, si las presentó y cómo las presentó. Y no sé si el señor ministro de Salud, no lo hemos conversado en profundidad, consideró que eso no era adecuado, que no servía para nada, o que sencillamente estaba vendiendo humo. Puede ser también. El abogado defensor le preguntó por la señora Mirta Ariela Cunza Arana. Simplemente para sentar las preguntas voy a formular algunas, aun cuando puedan parecer repetitivas, quiero precisión al respecto, ¿no? ¿Me puede volver a repetir usted la labor que cumplía la señora Cunza Arana? La señora Cunza era secretaria de la presidencia en el tercer piso, estaba a 2 pisos de distancia, no estaba en la antesala. Recibía llamadas telefónicas, supongo que otras entraban a otras entidades de Palacio, a la Secretaría del Consejo de Ministros o al secretario general de la presidencia. Recibía mails a través de el mail de Palacio y por indicación de distintas fuentes, le he dicho, ministros o el secretario general, era la que mecanografiaba la agenda, no decidía la agenda, mecanografiaba. Entonces, señor testigo, la señora Cunza Arana era una funcionaria de su gobierno. Sí, evidente. Bien. Esta funcionaria de su gobierno se ha presentado a este juicio oral. Y el 31 de agosto del 2017, como está registrado, dijo al minuto 17.36 que Canán Fernández le dijo a ella que vaya al Hotel Country para que recoja un recuerdo. Al minuto 51.44, ella, la funcionaria de su gobierno, indicó que Canán le trajo un encargo. Al minuto 52.53, su funcionaria dijo que Canán le dio un encarguito. Esta funcionaria de su gobierno, sí, señor testigo, recibió recuerdo, encarguito de Fortunato Canán. Mi pregunta es, ¿puede usted negar que otros funcionarios de su gobierno recibieron recuerdos, encarguitos de parte de Fortunato Canán Fernández? Objeción. Fundamento, doctor. Ambigua. Y lo vamos a decir, vamos a fundamentar, por favor, si me permite.
A ver. Porque el señor fiscal ha distorsionado la declaración de la señora Mirta Kunza, que cuando vino a declarar acá dijo que ese regalo no era de Fortunato Canán, sino que ella tenía una amistad con la señora Peggy Cabral y que era por intermedio del señor Fortunato Canán que le hacía llegar un presente por la amistad que ellos tenían de hace muchos años. Entonces, si se distorsiona la declaración de la señora Mirta Kunza, dándole énfasis a encarguitos, como el señor fiscal pretende hacerlo aquí, lo que hace es confundir al testigo y lo hace poner en una situación en la que pretenda responder respecto a una situación que el testigo no ha declarado de esa forma. Por lo que solicito, señorita, que se aclare fundadamente. Señorita magistrada, atendiendo que el abogado defensor del señor Rómulo León Alegría podía hacer una argumentación de este tipo, precisamente he señalado los minutos correspondientes de la sesión del 31 de agosto del 2017. El abogado no está negando que la señora Kunza Arana haya señalado estos términos. Lo que el abogado defensor está cuestionando es el énfasis que le estoy dando a los términos a los que he hecho referencia. En todo caso, si le fastidia o le incomoda o le molesta el énfasis, lo retiro y le hago la pregunta nuevamente al señor testigo aquí presente. No, nos parece que la objeción está yendo por un tema de, dijo capciosa, ¿no, doctor? Sí, o ambiguo, por el tema de lo que habría dicho la señora Kunza. Y usted señala que ha invocado los minutos del audio. Sí, pero no de manera completa, señorita. Porque de acuerdo a cómo ha formulado la pregunta del señor fiscal, daría a entender que el regalito, el encargo, es del señor Fortunato Canán. Y hay que ser claro con el testigo y decirle qué es lo que declaró la señora Mirta Kunza. Muy bien. ¿Qué minuto dijo, doctor, de la declaración? Le voy a indicar, señorita magistrada. Son 3 momentos. ¿Preguntas del fiscal? La primera sí, luego viene precisiones. 17.36, 51.44 y 52.53. Un momento, por favor. ¿Podemos apagar el teléfono, por favor? Tengo la transcripción de la parte, señorita, si la puedo ayudar. Sí, un momento, doctor. Ya. Muy bien. Respecto del regalo, sí lo recordamos y lo tenemos en nuestras notas, que era un regalo que traía el señor de parte de la señora Peggy, ¿no? La señora Peggy.
Sobre esta parte, doctor, sí vamos a declarar fundada la objeción. En todo caso, habría que reformular. Bien, no se preocupe. Señor testigo, ¿usted puede negar que otros funcionarios de su gobierno recibieron, por intermedio del señor Rafael Fortunato Canán Fernández, recuerdos, encargos, encarguitos de la señora Pelli? Evidentemente no, como usted y cualquier funcionario no podría negar algo que no conoce. Tal vez un funcionario de su fiscalía podría recibir algo y usted no lo sabe. Sería absurdo que dijera que lo niega o no lo niega. Señor testigo, centrémonos a contestar lo que Sí, estoy contestando exactamente, pero usando de ejemplos. Sí, y no me he incomodado, por si acaso, Por la respuesta. La permito totalmente, señorita magistrada. Si usted me permite, más bien continúo, si el señor testigo ya concluyó. Sí. Ok. En ese sentido, vuelvo a formularle una pregunta, aun cuando pueda parecer repetitiva, pero siempre buscando una precisión o un antecedente para las preguntas que voy a formular. Luis Nava Guiber, ¿qué labor cumplía? La que establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo en la Secretaría General de la Presidencia. Organizar el total de las actividades, la administración de Palacio, su financiamiento, su personal. Eso es lo que la ley establece y nada más. Bien. Entonces, el señor Luis Nava Guiber es un funcionario o era un funcionario de su gobierno. Es obvio. Este funcionario de su gobierno, el 11 de septiembre del 2017, en este juzgamiento, ha declarado lo siguiente. Minuto 26.10. Señala que Fortunato Canán Fernández envía un fax saludándolo por Navidad y le ofrece y le dice que lo invita a pasar vacaciones a Santo Domingo. En el minuto 27.28, consta registrado en la audiencia de juzgamiento, él señala o se pregunta ¿con qué intenciones me ha regalado un viaje? Señorita, ¿cuál es la pregunta? Por favor, que el señor abogado me permita que termine la pregunta. Señor defensor, señor abogado defensor, dejemos que termine el señor fiscal la pregunta y luego podrá usted objetar y atenderemos su objeción. Es que precisamente la pregunta, señorita, Señorita abogada, creo, sí. Perdón, señorita magistrada, disculpe, con todo el respeto. A ver, tengo entendido que fiscal, es una objeción. Señor fiscal, continúe. Ok. En el minuto 27.28, consta registrado, decía usted. Sí. Se pregunta el señor Nava ante una pregunta del fiscal, ¿con qué intenciones me ha regalado un viaje? Le dice al fiscal, el señor Nava, no necesitamos ser muy creídos de nuestra suerte. El día de hoy usted ha indicado que ese acto, si la memoria no me falla, es un agasajo de licores y viaje, porque buscaban ganar la cercanía. Entonces, la pregunta. Sí, entonces, señor testigo, este funcionario de su gobierno sí recibió ofrecimientos, invitaciones de Fortunato Canán Fernández. Le pregunto, ¿usted puede negar que otros funcionarios de su gobierno han recibido ofrecimientos, invitaciones, encarguitos y, como usted lo ha dicho, agasajos? Objeción, señorita, ya fue preguntado sobre eso. Incluso la introducción, señorita, no tiene nada que ver con lo que pregunta el señor fiscal. Y lo peor, que desnaturaliza la respuesta del señor testigo. El señor testigo dijo, este señor cree que entregando bebidas, tragos o viajes puede conseguir algo porque es la idiosincrasia del caribeño. Dio esa explicación, señorita. La pregunta es absolutamente cacciosa. Está distorsionando la propia declaración del señor testigo. Y al final introduce, y acá, señorita juez, debemos ser claros, una pregunta exactamente igual a la anterior, cuando trató de relacionar el tema de la señora Mirta Kunza y dijo, voy a sacar el tema de la señora Mirta Kunza y voy a introducir una pregunta general. Y es exactamente la misma pregunta. Entonces, no entiendo, señorita. Sí, nosotros declaramos infundada la objeción y que conteste el testigo, ¿no? Respecto a la pregunta, porque el otro es un antecedente, una referencia. La pregunta ha sido concreta. Monosilábicamente no. ¿Listo?
Bien. Señor. Le voy a preguntar... Señora de Seguridad, usted, si hay alguna manifestación adicional de sonrisas, de expresiones, le autorizamos a que retire a todo el público presente, incluido, lamentablemente, periodistas, porque se ha dado una indicación. Así, absolutamente a todos, y se les habilita la salita para que puedan hacer la conexión por la videoconferencia, por el televisor. Que preparen eso en el caso haya una manifestación similar, porque no vamos a permitir falta de respeto de nadie, y menos a los señores que están acá cumpliendo su trabajo y a nosotros que también lo estamos haciendo. Continuamos, señor fiscal. Bien. Le voy a hacer otra pregunta, señor testigo. ¿Conoce usted al señor Luis Alba Castro? Sí, naturalmente, él ha sido compañero del partido, ha sido ministro, primer ministro y vicepresidente de mi primer gobierno, y posteriormente ministro del Interior en el segundo. Entre el año 2007 y 2008, ¿qué labor cumplía Luis Alba Castro? Si la memoria no me engaña, fue en esa época en la que ejerció el cargo de ministro del Interior. Entonces, señor testigo, Luis Alba Castro es un funcionario o era un funcionario de su gobierno. Es una obviedad, pero sí. El señor Luis Alba Castro vino a este juzgamiento el 19 de octubre del 2017 y consta registrado en el audio del juzgamiento al minuto 21:40 que fue al Country Club a entregarle unos libros a Fortunato Canán que él había editado. Entonces, señor testigo, un funcionario de su gobierno visitó el Country Club a entregarle libros a Fortunato Canán Fernández. Le pregunto, ¿usted puede negar que otros funcionarios de su gobierno visitaron al Country Club a entregarle libros o cualquier otro documento o documentación a Rafael Fortunato Canán Fernández? Objeción, señorita. No ha sido parte de mi directo toda la secuencia de preguntas que está haciendo el señor fiscal. Yo no he preguntado nada sobre Luis Correcto, Alba. pero el contrainterrogatorio no está limitado al interrogatorio directo, al contenido. Eso ya es un tema de la práctica en los diversos juicios. Sin embargo, señor fiscal, ya hemos escuchado dos preguntas de similar naturaleza. Vamos a tener que declarar, y en este caso, fundada la objeción, porque ya nos parece que es mucho en esa línea, ¿no?, de referencias. Traigamos al testigo a los temas concretos, ¿no? Entendemos la línea, muy bien, pero con dos preguntas parece suficiente, porque si no vamos a tener que nombrar a todos los testigos probablemente que hayan venido en similar situación. Ya vamos a declarar fundada la objeción. Otra pregunta. En todo caso, voy a precisar, ¿usted puede negar que otro funcionario o algún funcionario de su gobierno recibió dinero o cualquier otra prebenda para cumplir o incumplir con la función encomendada? Objeción, señorita, es una pregunta ambigua. ¿Qué funcionario? ¿Qué persona? Infundada la objeción. Conteste, señor. No. Bien. Señor García, ya saliendo del tema, ¿no? Vamos a entrar a otra temática ahora. Ya respecto al contraexamen. La señora Kunza Arana, en la sesión a que le hacía referencia, la del 31 de agosto del 2017, ha señalado que usted estaba molesto con el señor hoy acusado, Rómulo León Alegría, porque estaba tomando indebidamente su nombre. El señor Nava Guiber, en su declaración del 11 de septiembre del 2017, a la hora, minuto 20, indica que usted le dice al señor Nava que llame a Rómulo León Alegría y que le indique que no use su nombre, el de usted.
¿por qué toma, señor testigo, esta determinación respecto al señor acusado hoy, Rómulo León Alegría? A ver, señor fiscal, antes de eso, tengamos en cuenta que los testigos han declarado. Su credibilidad total o no se verá recién como un hecho indiscutible o no en la sentencia. En todo caso, la parte final de la pregunta no podemos aseverar como un tema definitivo. Tendría que bajarle el nivel de asertividad, ¿no? Sobre esos temas, ¿qué tendría que decir? Porque usted dice, ¿por qué toma esta determinación? Ya usted está dándolo como un hecho cierto. En todo caso, le reformulo, señor testigo. ¿Toma usted esta determinación? Y si fuera el caso, ¿por qué la toma? Ya he respondido eso en el minuto, creo que 18.37, y he dicho allí que no me parecía conveniente... Señor testigo, a ver, le pedimos que conteste usted las preguntas sin los comentarios, porque no creemos que tenga la precisión del minuto. Es más, ni siquiera nosotros llevamos la contabilidad de los minutos. No lo llevamos porque se está registrando acá, en este sistema todo es en audio. Lo decimos porque nos parece un poquito fuera de contexto ese comentario, ¿no? Sí. Sí, y se lo decimos y lo toma en cuenta. Por favor, continúe respondiendo. El tema de por qué hice llegar era simple y lo he respondido anteriormente. No me parecía que una persona conocida como aprista e importante en su momento dentro del partido aprista tuviera participación como gestor o presentador. No me parecía. Y no era el caso del señor León solamente. Posiblemente en muchos otros casos debo haber dicho, absténgase, pídale que se abstenga. Esto no es bueno. ¿A qué define usted como gestor? No, a la persona que introduce a un empresario que llega, lo introduce, lo acompaña, porque de esa manera, al final, sin quererlo, tal vez compromete el nombre de su entidad política, ¿no? ¿Con qué finalidad lo introduce, lo acompaña? Pero yo no lo sé. Me basta con que esté al lado, punto. ¿Cómo tomó usted conocimiento que el señor Rómulo León Alegría acompañaba o introducía al señor Rafael Fortunato Canán Fernández? Exactamente, y por un rumor, y que me perdone quien sea mencionado, pero justamente conversando con el señor hoy día congresista Mauricio Mulder y con Nava, me transmitieron ese rumor. Se dice, yo dije, pero en todo caso, adviértanle que lo mejor es que se abstenga de eso. Usted ha señalado al señor Nava y al señor Mauricio Mulder, hoy congresista, respecto a las personas que le informaron sobre la actividad que estaba realizando Rómulo León Alegría. Señor fiscal. Comentario. Le pregunto, ¿sus exministros, Carlos Vallejo Sologuren y Hernán Garrido Leca, le comentaron estos hechos? No, en absoluto. No más preguntas, señor magistrado. La Procuraduría, actor civil. Sí, señorita, preguntas? pues, sí. Buenos días, señor testigo. Por la Procuraduría voy a hacerle algunas preguntas en relación ya a las respuestas con algunas precisiones y en el tema del interés del Estado de acreditar el tema de la pretensión que tenemos en el tema de estos hechos ilícitos. Usted, en algunas respuestas que ha formulado a la defensa técnica de Rómulo León Alegría, ha señalado de que todo este escándalo, cuando usted enfatiza el tema de escándalo, ¿a qué escándalo se refiere? No, al que se llamó Petroaudios en el año 2008. ¿Qué significó el caso Petroaudios para su gobierno? Una contrariedad muy grande para el gobierno y específicamente para quien habla. Lo que uno busca absolutamente es que no en ningún caso se mezclen o se acerquen el aspecto personal, privado con el sector público. Eso es lo que uno busca. Y ante la evidencia, aun cuando no fueran funcionarios, de una conversación que no me pareció propia, pues, entonces evidentemente fue una contrariedad, sí, claro, y finalmente motivó el cambio de un Consejo de Ministros, ¿no? ¿Por qué ese cambio del Consejo de Ministros significó también el tema del cambio del Ministro de Salud? Objeción.
¿Nuevamente, doctor? Ya es impertinente, ya Fundada la estamos... objeción. Hernán Carrillo Leca, después del tema del escándalo que usted acaba de señalar, fue convocado para que le dé explicaciones en relación a los audios que habían sido difundidos. Objeción, señorita, ¿Fundamento? es impertinente. Estamos... Fundada la objeción. Señor testigo, luego del tema de la difusión de los audios durante su gobierno, usted pidió explicaciones a Hernán Garrido Leca respecto al tema de las relaciones con Fortunato Canán y Rómulo León Alegría. Objeción, señorita, nuevamente es impertinente, no hay audios en este proceso. ¿Puede formular nuevamente la pregunta? Luego de ocurrido el tema de lo que él acaba de señalar, el escándalo durante su gobierno, la pregunta es, ¿usted le pidió explicaciones al ministro de Salud respecto al tema del interés, relaciones que había tenido Hernán Garrido Leca con Fortunato Canán y Rómulo León Alegría? En una de mis respuestas anteriores he dicho que no tenía ningún conocimiento de que el señor Garrido Leca hubiera podido tener relación o cercanía o se hubiera encontrado con ese señor Canán. En esa reunión, usted después del tema del escándalo, convocó a todos los ministros de su gestión, y estuvo el señor Hernán Garrido Leca. No, ya no era ministro. Ya no era ministro. Usted acaba de señalar de que no le dio explicaciones a Hernán Garrido Leca. Le mencionó el tema de el viaje de funcionarios de su gestión en marzo del 2008 a la ciudad de España, pagados por una empresa interesada en la construcción de hospitales y una empresa interesada en la venta de sistemas para la gestión de hospitales. No me mencionó ni tengo conocimiento y lo acabo de tener a través de usted. ¿Usted tuvo conocimiento de que esa empresa que pagó el tema de los viajes y de estos funcionarios del Estado a la ciudad de España fue una de estas empresas que fue favorecida en la construcción, en el proceso de licitación del Hospital San Juan de Dios de Pisco? Objeción, señorita, ya dijo que el señor no tiene conocimiento de lo que el señor procurador está hablando. Recién hoy día ha tomado conocimiento. Sí, pero es una pregunta de descarte. Sí, reitero lo anteriormente dicho, me estoy informando de eso. Usted también ha señalado de que se reunió en 2 oportunidades con Fortunato Canán. Y usted enfatizó que en la segunda reunión que usted tuvo con Fortunato Canán, ya le hablaba de un tema de el proceso de una tecnología para el tema de licuar el petróleo. Pero en la primera oportunidad que usted tuvo, le habló del interés de la construcción de hospitales y un modelo de hospitales que él estaba proponiendo. En ese momento de la primera reunión, ¿cuál era la situación de los hospitales que se estaba proyectando en su gobierno? Objeción repetitiva. Yo le he preguntado cuál era la situación de infraestructura de hospitales en el año 2007. Ya, pero la defensa del actor civil está preguntando en el contexto propio de la primera reunión. De la primera Pero yo he sido enfático en varias preguntas en preguntarle al señor testigo cuál era el contexto en el que se encontraban los hospitales en Lima, en provincia y a nivel nacional. A ver, sí, sobre este tema lo recordamos, señor actor civil. ¿Va a insistir en esta pregunta? Sí, porque lo sí. ha mencionado de manera general. Sí, de manera general, porque al final de cuentas va al tema del interés que tenía su gobierno de acoger ese tipo de propuestas en el tema de la construcción de hospitales. Consideramos que puede hacer la pregunta siguiente, porque esta ya la hemos escuchado de manera general. ¿Podría avanzar a la segunda pregunta? En la segunda reunión la primera reunión de su gobierno, en noviembre del año 2007, conforme usted ha señalado, usted tiene una reunión con Fortunato Canán. Le habló del tema de la posibilidad de introducir mejoras en los proyectos hospitalarios que tenía en cartera su gobierno. No, porque entiendo que él no conocía qué proyectos podía tener el gobierno, simplemente presentaba un modelo de hospitales que consideraba más adecuado, nada más. Y nunca lo hizo, nunca se hizo un hospital con ese hombre. En noviembre del año 2007 estaban construyéndose los proyectos hospitalarios de la región Lima y de la región Ica. No, señor, pues, a ver, si me permite. Noviembre del 2007 es muy pronto. El terremoto que destruyó la infraestructura de casi toda Ica y especialmente Pisco fue el 15 de agosto del año 2007.
y me parecería pues milagroso que de septiembre, octubre, noviembre ya estuviéramos en construcción. No, esos hospitales fueron inaugurados en el año 2010-2011, que fueron 4 hospitales, los más importantes del Perú. 2 de ellos en la ciudad de Pisco, aunque eso no se recuerda. Para el contexto del año 2007 y 2008, ¿era una necesidad el tema de la construcción de los hospitales en la región Ica? Siempre, quiero recordarle que yo hice el hospital regional en mi primer gobierno y la clínica Petita Ramos en mi primer gobierno en Ica, pero siempre es una necesidad. La población crece, los afiliados a la seguridad social se multiplican, y tras el terremoto que obligó a la reconstrucción primaria, toda la red de agua potable, eléctrica y las carreteras en Ica, había que hacer hospitales, y se hicieron 4 grandes hospitales de la seguridad social y 2 del Ministerio de Salud. Pero sí, siempre será una necesidad. Ahora es una necesidad. No sé si está en el programa del nuevo gobierno. En el año 2008, a raíz de lo que usted acaba de señalar, el escándalo, usted conoce o sabe que se dejaron sin efecto el proceso de licitación y otorgamiento para la construcción del Hospital San Juan de Dios de Pisco. No tengo memoria de eso, pero normalmente un proceso de licitación, y usted puede revisar los cientos de licitaciones que se hacen, siempre tiene obstáculos de los que normalmente la jefatura del Estado no tiene conocimiento. ¿Cuál es el tema de los hospitales? ¿Cuál era la situación de los hospitales en los conos que, conforme lo ha definido la defensa técnica de Rómulo León Alegría, los conos Lima, Este, Sur y Norte, en el tema de la emergencia? ¿Por qué era necesario construir un hospital de estas naturalezas? Como lo dije al responder la primera pregunta hace un buen tiempo, la propuesta que le hice, o la idea que le di al ministro de Salud, porque para eso es ministro, él manda en su sector, y no soy un médico especialista, y a veces los médicos tampoco son especialistas en política pública y en infraestructura hospitalaria, era atender la emergencia inmediata. Y lo que yo veía, tal vez por mi vecindad en la zona de Miraflores, es que el Hospital Casimiro Ulloa es extraordinario en servicio, y le rindo homenaje a los que allí trabajan. Atienden miles de accidentados por día de una manera eficaz. Ese tipo de proyecto es el que me permití sugerirle al ministro Carlos Vallejos, y él lo debe recordar. Lo que la población quiere es uno así en Vitarte, por ejemplo, para atender todos los accidentes de la carretera central y aledaños. Eso es lo que quería, y además, como usted puede verificarlo, es un pequeño hospital, pero de una inmensa consecuencia social. Esto es lo que podría responder. ¿Ese objetivo que tenía su gobierno se frustró por el tema del escándalo? No, se frustró porque el sector, que es el que manda, y los funcionarios, déjeme decirle una cosa, esto, a diferencia de otras instituciones donde el que manda da una consigna, en el sector del Estado, del gobierno, quien tiene la responsabilidad y la decisión final es el jefe del sector. Entonces, no es que se frustró, el sector tenía en mente hospitales de mucha mayor dimensión que unos hospitales pequeños pero importantísimos de emergencia, que es lo que yo hubiera hecho si hubiera sido ministro de Salud. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pregunta, señor abogado? No, ninguna más. ¿Hay alguna pregunta de la defensa del señor Fortunato Candón? Ninguna, señorita magistrada. ¿De la defensa del señor Cifuentes Valverde? Sí. Adelante, doctora. Buenos días, señora Hernán García. Quien le habla, Narda Lisbeth Santisteban Ganosa Rodríguez, defensa técnica del señor Luis Cifuentes Valverde. Voy a hacer algunas preguntas puntuales respecto al tema que es materia de presente juicio. ¿Tiene conocimiento en qué consiste el Fondo de Reconstrucción, conocido como FORSUR? Sí, evidente, es creado por una ley del Parlamento Nacional
y consistía en asignar recursos, pero también concentrar recursos de diversos ministerios para un comando único que permitiera cumplir los objetivos de reconstrucción de Ica y específicamente de Pisco, ¿no? ¿Tiene conocimiento de si Forsur tenía alguna relación o intervención con los proyectos hospitalarios del Hospital de Ica, el de San Juan de Dios de Pisco y el de Santa María del Socorro de Ica? No, no solo tengo conocimiento, estoy dispuesto a decir que cuando se crean instituciones nuevas, lamentablemente los celos de las viejas instituciones siempre plantean gravísimos problemas. Y entonces la idea de una institución específica para la reconstrucción, yo diría que fue retardada, lentificada por los ministerios, por los gobiernos regionales que veían una nueva competencia en la creación de obras nuevas. Pero no creo que tuviera una injerencia. En relación a su respuesta anterior, ¿puede especificar o precisar si Forsur es el responsable de la culminación, seguimiento, monitoreo de estos proyectos hospitalarios? Hasta donde tengo memoria, no. Esa es una responsabilidad del sector, del ministerio, pero no de la entidad Forsur. ¿Del Ministerio de Salud específicamente o del gobierno regional? Ahí fuerza mi memoria un poco más allá. No recuerdo si el Hospital San Juan de Dios fue hecho, contratado, licitado por el gobierno regional o por el Ministerio de Salud, pero en todo caso era parte del presupuesto nacional de salud. Ok, gracias. Eso es todo, señorita magistrada. Listo, ¿no hay más preguntas? Muy bien. Testigo Alan García Pérez, hemos culminado con su declaración. Le vamos a volver su documento de identidad, una constancia, y si no se olvide su número, por favor, una constancia que ha venido. ¿Puede usted retirarse? Sí, ¿podemos hacer un receso de 5 minutos? Sí, vamos a hacer un breve receso para luego verificar el tema del señor del Castillo, ¿ya? Gracias. 10 de la mañana, 29 minutos. ...10 de la mañana, 35 minutos, retomamos la secuencia de la audiencia. Respecto del testigo Jorge del Castillo Gálvez, que corresponde tomar su declaración testimonial, hay un documento que ha sido presentado, se nos ha dado cuenta durante el transcurso de la primera declaración testimonial. Señorita especialista, causa de cuenta, por favor, del documento. Muy buenos días, doy cuenta a usted que con fecha 27 de marzo del 2018, a horas 9:19, ingresó el oficio número 120-2017-2018, donde solicita reprogramación de diligencia, con la finalidad de que el señor congresista Jorge del Castillo no podrá apersonarse el día de hoy a rendir su declaración. Le es imposible apersonarse a razón de que esta semana está en representación diligencias que son desde el 26 de marzo hasta el 1 de abril, lo cual da cumplimiento a sus funciones propias de su labor legislativa. Es lo que doy cuenta a usted para los fines pertinentes. Muy bien. Señor fiscal, la defensa del señor Ramón. Atendiendo a la calidad de congresista de la República del señor Jorge del Castillo y la justificación que ha presentado el día de hoy, solicito que se reprograme la misma en fecha próxima, dándole tiempo a la remisión del oficio y a cotejar la agenda del congresista. La fecha próxima que tenemos, la siguiente sesión es el 3 y el 4 de abril con los peritos de la defensa. Y posteriormente tenemos programado para el martes 10 de abril de 2018. En todo caso, sí ha habido, porque respecto a su presencia había habido una coordinación para que venga, entendemos que debe ser a aspectos sobrevinientes, no creemos que haya algún impedimento de que el 10 de abril pueda venir, ¿no? Tanto que él tenía que presentarse hoy y vamos a atender el pedido. Entonces su declaración será recibida el 10 de abril, 9 de la mañana, que se verifique los oficios al despacho congresal y si hubiera algún cambio, alguna comunicación, la anunciaríamos en todo caso en la siguiente sesión. Esperemos que no. Muy bien, entonces este juicio va a continuar el próximo martes 3 de abril a las 9 de la mañana con el testigo de la Fiscalía, Virgilio Iván Carreón Cabrera, de quien el señor fiscal nos dirá si va a ser por videoconferencia
¿Ha coordinado con el testigo? Sí, me han informado que va a concurrir ese día. Va a concurrir. 9 de la mañana, bajo apercibiendo de prescindirse. Y a las 10 de la mañana, los testigos Vanina Juiza Cornejo Dávila y Laureano Hugo Casuso Alegría, que son testigos de la defensa del señor León, ¿no? 10 de la mañana, bajo apercibimiento de conducción compulsiva. Y el miércoles 4 de abril empezamos con los peritos de la defensa del señor Alegría, León Alegría, Humberto Urbano Arteaga Cortés y Julio Faustino Laura de la Cruz, 9 de la mañana, bajo apercibimiento de conducción compulsiva. Agregamos entonces que la subsiguiente semana, el martes 10 de abril de 2018, se recibirá la declaración del testigo Jorge del Castillo Gálvez a las 9 de la mañana, bajo con los apercibimientos de ley. ¿Algo pendiente, señor fiscal, actor civil, defensas? ¿Nada? Muy bien, damos por terminada entonces la sesión. 10 de la mañana, 38 minutos. Buenos días.